Ya, entonces lo que teníamos como que decidir es que, debido a que después de que ustedes dieron el certamen 2, no tenían material, no hicimos ayudantía, solo vamos a alcanzar a tener 2 ayudantías antes del certamen, ¿ok? Que sería la que vimos de roce y como bien de todo lo que era roce, y creo que hicimos 3, bueno ya, pero da lo mismo. En tema abarcamos roce, y en la ayudantía de hoy yo la preparé solo para trabajo virtual. ¿Por qué? Porque pretendo que energía y el teorema de energía potencial, que al final es basado en trabajo virtual, lo llaman una ayudantía extra. Pero esa ayudantía extra tendría que ser en un horario extraordinario, no sé. A mí se me venía a la mente que podría ser entre domingo y lunes, cosa que ustedes estuvieran, no sé, el martes como un caso para digerir ejercicio y cosas así. No sé si están de acuerdo o no. El certamen suyo no es un martes, un miércoles. Bueno, si es un martes, igual ya es miércoles. Bueno. Entonces, con más razón, si es un miércoles, no sé si les tinca que sea domingo o lunes. Asumo que el lunes, eso mismo iba a decir, el lunes igual ustedes pueden tener algunas clases, porque yo el lunes de verdad y pondría el día como que me salga el corazón. O sea, perdón, la hora que me salga el corazón, si a las 10 de la mañana a las 10, pero no sé si tienen clase. Entonces, ante eso prefiero que sea un lunes en la tarde. Y tampoco una ayudantía de 2 horas, sino que ojalá hacer unos 2 ejercicios de energía potencial y queden listos para la prueba con todo, como ejercicios de todos los temas, esa es la idea. Entonces, eso. Y nada más que decir. Entonces, domingo, ya, todo domingo. Yo creo que podría ser domingo tarde-noche. Podría ser domingo o en la mañana a las 8. No. Domingo yo creo que tipo 8 por ahí, yo creo que una buena hora. Sí, yo creo que 8 es una muy buena hora. Y así llegamos, les puedo enviar la ayudantía, no sé, el sábado en la tarde, cosa que ustedes lo vean, porque antes del sábado, o sea, antes de mañana no puedo, hoy día tengo un día destructivo. Así que eso. Entonces, domingo a las 8, ¿ya? Domingo a las 8 vamos a hacer una ayudantía súper extraordinaria, eh, y también quizás está más breve, en la cual vamos a abarcar los temas de energía para que queden con todos los temitas vistos en profundidad para el certamen, ¿vale? Porque por lo que caché, en C2 igual estuvieron como ahí las notas, entonces... No, 8 de la tarde. No, olvídalo, yo a las 8 no me levanto. O sea, ¿alguien supone que sea a las 8 de la tarde? Mm. ¿O todos de acuerdo? No, trabajo virtual es hoy, es ahora, de hecho. Es lo que voy a darle énfasis y full hoy día. Y el domingo va a ser de energía y alguna otra duda que tengan del certamen 3, como eso al final, para cerrar los temas. Pero hoy día es trabajo virtual a morir, porque sé que es un tema duro y que abarca toda una ayudantía. Sí, hay harto que hacer. ¿Ya? Entonces, eso. No sé, algo más que alguien quiera decir algo más, ¿no? ¿No? Ya. Entonces asumo que nadie más tiene dudas. De nada, y ya están todos los temas administrativos 10 de 10. Entonces, déjenme abrir la... bueno, veamos. Eh, pregunta de nadie. ¿La estabilidad del equilibrio es parte de...? Sí, se podría, yo creo que de una vista macro, sí, pero los ejercicios se abarcan de manera distinta. Es otra la pregunta, es como, ¿para qué ángulo es estable? Y ahí te preguntan una fuerza, que hay un método de trabajo virtual directo. Entonces, por eso prefiero verlos separados, porque tampoco sé que les vaya a entrar, porque tienen 2 ejercicios, y que ahora sí que está complejo, ¿qué les puede entrar? No sé. Igual que en el certamen pasado, como que no tengo claro cuál contenido van a dejar fuera, no lo sé. Así que eso. Ya les comparto pantalla para que empecemos, nos vamos por un resumen de trabajo virtual. Se ve, sí, ¿no?
se ve si está escribiendo. Ah, no, ahí sí, ¿no? Ah, sí, ahora sí. Ahí, genial. Entonces, lo que nosotros queríamos ver, o el macro tema, lo vamos a poner acá arriba. Ahí aquí en el chat. Chicos, si pueden hablar, sería ideal, porque el chat tengo que abrir como 3 ventanas para que se vea. La vez pasada dejó afuera cables y es malo. Sí, suele pasar, así que estudio la estrella. Entonces, estoy a hacer trabajo virtual, ¿ya? Este es el macro tema y primero como de qué nos sirve, o sea, esto solo de palabra, nosotros ya teníamos leyes de Newton para determinar algunos problemas, esta es una nueva herramienta que viene a ayudar, que también podemos aplicarle equilibrio a esta herramienta y no, como dije, otra forma de ver el problema para llegar al mismo resultado, ¿ya? Como una herramienta extra. Entonces tenemos eso, ¿sí? Entonces supongamos que nosotros queremos como determinar el trabajo de una fuerza, ¿ok? Vamos a poner acá. Trabajo de una fuerza. Eso es lo que nosotros aquí tenemos en cuestión. Es como el principio, se podría decir, fundamental del trabajo virtual, porque claramente es un trabajo. Entonces, si nosotros queremos determinar el trabajo de una fuerza, supongamos el caso más simple, partícula. ¿Sí? Partícula que se desplaza un diferencial de R, una distancia muy pequeña. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser su trabajo? Obviamente el trabajo, si va a estar por un diferencial de R, él va a ser un diferencial de U. U lo vamos a dejar como trabajo. ¿Ya? ¿Cómo sería el diferencial de U? Sería la fuerza, ¿cierto? Recordemos un poquito de 110, punto de R. R. Ahí. Eso sería, ¿cierto? Esa es la forma de representar el trabajo de forma vectorial. Esa es la fórmula, no hay más que eso. Sí, y esto que podemos comentar y podemos hacer, esto es un escalar. Escalar, ¿ok? Y con eso estamos. Entonces, ¿qué más que podríamos decir como a partir de esta fórmula? Es que esta fórmula, al ser un producto punto, es la proyección de un vector sobre otro. Entonces, ¿qué podemos desglosar? Que du también es lo mismo que f por dr, ya magnitud sin vector, por el coseno del alfa. ¿Y alfa qué es? El ángulo que lo forma, que está acá. No se ve que está en blanco, pero está ahí en el dibujito del ángulo entre dr y f. ¿Sí? Eso. Hasta ahí. ¿Alguna duda muy conceptual? ¿No? Trabajo de un par momento. ¿Cómo creen ustedes que sería el trabajo de un par momento? ¿Alguien que sepa? Upa. Diferencial del ángulo al que gira. Exacto, pero sería ahora el momento por el diferencial de ángulo, ¿cierto? Perfecto. Y ahí tenemos nuestro trabajo de un par momento, ¿ya? Eso es el fundamento teórico detrás del trabajo virtual, ¿ok? Sabiendo esto, podemos nosotros comenzar o ya entrar de lleno a lo que es trabajo virtual, ¿ok? Entonces esto va a ser el principio de trabajo virtual. En todos lados lo van a ver como te veía, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener en trabajo virtual? Nosotros, como dice la palabra, al generar un trabajo virtual es como un trabajo que es, pero no es. De hecho, una forma muy coloquial. Entonces, nosotros en el trabajo vamos a tener un desplazamiento, ¿cierto? Un desplazamiento. ¿Que cuánto lo podemos llamar? Le vamos a hacer dr, ¿ok? Yo tengo este desplazamiento dr. ¿Sí? Y este desplazamiento dr, ¿qué va a hacer ahora? Esto va a ser nuestro desplazamiento virtual. Desplazamiento virtual. Listo. Eso es lo que se transforma ahora y con lo que tenemos que tener claro. No es que el sistema se esté moviendo, sino que yo le hago una pequeña perturbación para ver cómo se comporta. ¿Ok? Entonces,
tenemos el trabajo de las fuerzas F1, F2 hasta infinito Fn. Durante el desplazamiento virtual se llama trabajo virtual, ¿ok? Entonces, si yo tengo, podemos aquí poner como comentario, vamos a tener que el trabajo realizado por las fuerzas, trabajo realizado por las fuerzas, supongamos, no sé, F1, F2 hasta Fn, durante el desplazamiento virtual, durante el desplazamiento virtual, virtual, el desplazamiento virtual era de R, ¿cierto? Se llama trabajo virtual. Se llama trabajo virtual. Listo. Entonces, hasta ahora que tenemos, yo tengo mi mecanismo, lo desplazo, pequeñas perturbaciones para ver cómo se comporta. Ese desperturbaciones, desplazamiento se llama trabajo virtual, o sea, perdón, desplazamiento virtual. Y eso, si yo hago las fuerzas que aplican sobre él, es un trabajo virtual. ¿Se entiende por ahora el principio? Como muy teórico, ¿no? Ahora nada de ejercicio todavía, o sea, nada de números por ahora. ¿Sí? Sí, ya, genial. Entonces, aquí que va, du, que es el trabajo, ¿cómo me va a quedar entonces? Me va a quedar F1 por punto de R más F2 punto de R, suponiendo que R es el desplazamiento general, más Fn punto de R. Entonces, ¿qué obtenemos finalmente? Obtenemos que du, si nosotros factorizamos, vamos a tener que esto va a ser la fuerza neta punto de R. Como una conclusión macro, ¿ya? Eso es lo que podemos obtener. ¿Y qué nos dice ahora sí ya de lleno para aplicar en ejercicio el trabajo virtual? Nos dice que si una partícula, aquí vamos a poner un asterisco bien grande porque esto es lo que interesa después para que ustedes estudien, ya no necesitan leer todo para arriba, sino que con esto deberían quedar. Si una partícula está en equilibrio, si una partícula está en equilibrio, el trabajo virtual de todas las partículas que actúan sobre la partícula, obviamente, es cero. Si una partícula está en equilibrio, du es cero. Y eso es trabajo virtual. Se acabó. Y obviamente todo lo que acabo de decir para partículas es homólogo para cuerpo rígido. Lo único que en cuerpo rígido también puedo tener trabajo de un momento. ¿Estamos? ¿Estamos ok con la explicación? ¿Se entiende teóricamente? Yo sé que teóricamente puede ser que no tengan muchas dudas, sino que el problema es al momento de aplicar, me imagino. Pero se entiende la teoría porque sin teoría no habría un vacío muy grande al Una momento de duda. hacer. Dime. Esto entonces, o sea, claro, la explicación y quizá la aplicación no es tan complicado, pero si se relaciona no a cuerpos rígidos, onda ¿cómo se dice? ¿Cómo? Armadura, cosas. Sí, Si se relaciona a armadura, o sea, sí. va a entrar todo lo que entró también en el certamen pasado. Sí, pero no te van a preguntar una fuerza interna en una viga, lo dudo. ¿Ya? Te van a Mm. preguntar cuánta fuerza hace algo. Ahí vamos a ver la ayudantía. O sea, son preguntas de ese estilo y la ayudantía está hecha demasiada escalada. O sea, me refiero, el ejercicio uno es para soltar la mano, el 2 ya pensemos un poquito y el 3 está, la verdad, siendo bien sincero, destructivo. En un certamen pasado parece que el profe Danilo, cuando estaba solo, lo hizo, no me acuerdo. Pero está bueno, está muy bueno. Entonces ahí van a tener harto para practicar, ¿vale? Pero sí. Entonces, ejercicio uno. Entonces, veamos, dejemos abrir el ejercicio de darle pantallazo. Mm, ya. No sé si lo vieron, si vieron la ayudantía, pero basta.
Voy a poner pantalla azul. Entonces, aquí está el dibujito. Este dibujito movido. Comentario. Ustedes, si bien es lo mismo, o sea, no les puedo decir que hay dos formas de hacerlo, pero ustedes están ubicando que aquí el problema más grande, la fuerza siempre te la dan, sino que el problema ya pasa más en determinar DR, y tenemos dos opciones. Determinamos la posición y derivamos, o empezamos a ver al ojo, yo diría que es como al ojo, que es ver cómo se mueve esta barra, pum, teta por R. Y así, de teta por R. Y así yo empiezo a ver cómo son los pequeños movimientos, ¿ok? Tiene una forma más directa y una menos directa. Y solo el ejercicio va como viendo su herramienta geométrica. O sea, aquí es muy libre de cómo pillar los DR. O sea, como ustedes les plazca, ¿ok? Entonces, así vamos. Ahí será el primer ejercicio. Nos dicen el mecanismo mostrado en la figura está sometido a la acción de la fuerza P, que está bajito. Deduzco una expresión para determinar la magnitud de la fuerza Q requerida para mantener el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo partiríamos? O sea, a eso voy. Primero, vamos a aplicar método de trabajo virtual, ¿cierto? Entonces, acá, trabajo virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dijimos, de U igual a cerito. Listo. Ya tengo igualado a cerito. Ahora, ¿cómo me quedaría mi, mi ecuación de trabajo virtual para yo saber qué distancias son las que tengo que buscar? ¿Alguien me puede ayudar aquí? ¿Cómo sería la ecuación de trabajo virtual? Pero para sacar la ecuación no habría primero que definir el movimiento que vamos a tomar. Sí, 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 o sea, en teoría sí, lo haces aquí. Después se van a dar cuenta que no es necesario, pero sí. Entonces, el movimiento, ¿cómo sería? Esto se va a estirar, ¿cierto? Esto va a bajar un pedacito así, va bien a vejímetro, esto va a ser así. Si esto baja, esto debería estar por acá. Y esto debería estar más a la izquierda, si no me equivoco. Como por ahí, ya, un movimiento más o menos. Esto baja. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cómo sería la ecuación? No estoy pidiendo que me calculen la distancia, nada, sino solo la ecuación. Va a ser, nosotros vamos a tener que P por un diferencial. Uy, qué feo el diferencial. Por un diferencial de dónde se aplica la fuerza, el punto F. Entonces le vamos a poner un, no sé, un delta F. ¿Ya? Y eso más Q, después nos complicamos con los signos, por si acaso, por D en delta, ¿dónde se aplica Q? En A, delta A. Y esto tiene que ser cero. Esta es la ecuación general. ¿Sí? Esto es lo que me dice que los trabajos virtuales, que son lo que tenemos ahí de cada fuerza, tienen que ser cero. ¿Se comprende hasta ahí? Porque ahora, eso es la física, se podría decir, detrás, y ahora pasamos ya bien geométrico. ¿Vale? ¿Se comprende? Sí. Ya, genial. Entonces, ¿ahora qué vamos? Borrar esas líneas para... Disculpa, ¿Sí? en ese general no tomaste en cuenta ningún signo, No, nada. solamente como la expresión de los diferenciales. Exacto, como si estuviera muy a lo general. O sea, para cualquier ejercicio va a ser así, pero aquí lo llevé a cabo con las letritas para que se entendiera como el desplazamiento cada uno. ¿Vale? Pero eso. Exacto. No me interesó por ahora los signos. ¿Vale? Entonces, ahora que viene, yo voy a determinar primero las posiciones, los R, o los delta F y delta A, para luego derivarlos. Entonces, partamos primero. Partamos con delta F. Delta F. ¿Cómo ustedes determinarían delta F? ¿Cuánto es? ¿Y de qué depende? También tienen que tener ojo qué va a cambiar cuando esto se desplace. ¿Cuál va a ser mi variable de derivación? ¿Cuál sería en este caso? ¿Van a cambiar los largos?
Yo variaría el ángulo y ahí buscaría por geometría Exacto, el eso es de... lo que varía. Aquí no varía el largo, no hay un diferencial de R de largo, sino que tenemos un de teta, que es el que va a jugar harto aquí, ¿ya? Entonces determinemos la posición de F. La posición de F, ¿cuánto va a ser? Aquí esto mide en L, si no me equivoco, entonces 2L coseno de teta más L coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces L por coseno de teta más un L por coseno de teta, y esto va a ser 3L coseno de teta. ¿Ya? Eso es el primero. Listo, tenemos delta F. Ahora, queremos delta A. ¿Cómo va a ser delta A? ¿Cuánto sería? Para que participemos todos. Alguien que se lo juegue cortito el delta. Eso sería 2L seno de teta. 2L seno de teta. 2L seno de teta. Perfecto. Ahora, ¿qué queda? Derivar. Entonces aquí vamos a hacer la derivada de abajito. Y derivamos. Y vamos a obtener que el delta, o el diferencial de F, va a ser igual a... ¿cuánto era? 3L coseno de teta, ¿cierto? Si era teta, entonces va a ser menos 3L seno de teta. Y para el otro, que sería el delta de A, esto vamos a tener, era 2L seno de teta, 2L coseno de teta. ¿Ya? Y ahora, adivinen, ¿qué es lo que queda? Reemplazar. Venga, ¿por qué son dos L seno de teta? O sea, yo hubiera pensado que era L seno de teta. ¿Ese preguntáis? ¿Cómo? ¿Este de acá? No, arriba en ese, sí, sí. Ah, ya. Ese de acá es porque, mira, necesitamos esta distancia, ¿cierto? Uy, no se ve, espera. La verdad que la pierna. Madre mía, dame un segundo. Ahí sí. ¿Y por qué el B? Necesitamos esa distancia. Porque B estoy tomando como que es mi centro fijo. Siempre tienen que tener un centro fijo para empezar a tomar distancia, si no, ya a conveniencia. O sea, pueden elegir acá Ya. y da lo mismo. O sea, ustedes eligieron ese centro y tienen que morir con ese centro para tomar distancia. Por eso el DR, enfatizar que era un vector. Como es vector, tiene que estar, creo que no lo nombré explícitamente, pero al ser un vector, tiene que estar sí o sí en un sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia está acá. Si te das cuenta, el DR acá del F está tomado desde B igual, pero, y aquí venía el pero que querían que viera, esta distancia es así, ¿se entiende? Pero yo la puedo descomponer en esto y en esto. Duda, ¿esto me sirve de algo? No, No, entonces solo me interesa no se cómo le se va. desplaza en dirección de la fuerza. Entonces ahí muere automáticamente. ¿Se acuerdan que teníamos que era, déjenme acordar, era la fuerza por dr magnitud por el coseno de teta? Ya, al poner eso ya nos olvidamos de esto, porque ya estamos haciendo como el coseno automático. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. ¿Cachai? Tomando solamente el lado que nos sirve, o sea, por eso no tomamos las otras direcciones, o sea, solo en I en el caso de la fuerza P y solo en X en el caso de Q. Bueno, coincide con que también está en X en Q, así que eso. ¿Y por qué 2L? Porque aquí, de aquí a acá, hay 2L seno de teta y acá también hay otros, perdón, hay L seno de teta y aquí hay L seno de teta. ¿Vale? Espero que se entienda. Ya, eso. Una vez teniendo las derivadas y eso, comencemos a reemplazar. O sea, si reemplazamos. Una consulta, Dime. el punto fijo que tú dijiste siempre es como el punto que no sufre desplazamiento. Generalmente sí, pero cuando es un ejercicio muy raro, de repente conviene tomar otros como el CIR. Asumo que saben lo que es el CIR, ¿cierto? ¿No? Centro instantáneo de rotación. Sí, lo saben explicar en el clase, creo. Ah, ya, sí, como hace tu haber sido cierto. De repente conviene mucho tomar el CIR y de hecho eso es lo complejo del ejercicio 3. O sea, se te tiene que ocurrir hacerlo por CIR para que se te haga más fácil, si no es una tortura. Pero en la mayoría de los casos, y te lo digo por experiencia, yo tomaba el punto que coincidía con el punto fijo del ejercicio.
Pero, como les dije, no siempre es así, pero ahí ustedes tienen como que ver a qué se acomoda más el ejercicio. Ahí vamos a ver, de hecho, el 3. Pretendo que el 2 ojalá les quede hacerlo al final, y ahora pasar al 3. Pero bueno. Entonces, reemplazamos. Al reemplazar, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que du va a ser igual a P por delta F. Delta F es menos 3L seno de teta. Y esto más en Q por 2L coseno de teta. Tenemos eso igualado a 0. Luego podemos multiplicar todo y pasar hacia el otro lado. Como tenemos menos, va a quedar más. Sí. 3PL seno de teta tiene que ser igual a Q por 2L coseno de teta. Y aquí, ¿qué puedo eliminar? La L. Y Q me quedaría que es igual a 3 dividido 2 a 3 medios de P por la tangente de teta. ¿Se comprendió? Al final había aplicado los signos, ¿verdad? Ujú. Ahí están. Depende del sistema que uno tome. Pero ahí está. ¿Sí? Y de hecho, yo en su momento, me acuerdo cuando vi este ejercicio, era una tarea de una... Antes en estática se hacían tareas. Te pedían lo mismo que acabamos de calcular. Y aparte, te pedían calcularlo como a la antigua. O sea, me refiero a ecuaciones de Newton. Y da exactamente lo mismo. O sea, igual. ¿Ya? Entonces, les tinca la idea que les dije, hacer el 3 porque, ¿verdad? Es larguito y muy completo y distinto. Disculpa, Dime. en el chat están preguntando cómo fue que definiste delta F. Ah, verdad. Sorry, si eso es lo que pasa, que en el chat, de verdad, chicos, cuando tengo compartiendo pantalla, cuesta caleta ver el chat. De hecho, ni siquiera se me está. Ahí está. No está viendo el chat. ¿Por qué el delta F queda así? Delta F, delta F, delta F, delta F. ¿Este? ¿O la derivada? Asumo que el de arriba, porque la derivada no deriva. Sí, ya. ¿Por qué queda así? Porque primero veamos, nosotros miramos de ejercicio y nosotros sabemos que el trabajo, si nosotros teníamos una partícula, esta fuerza era así, esto era F, se suponía, y ahí se desplazaba esto de R. De R. Entonces, nosotros qué hacíamos para saber el trabajo de U? Era F punto dr. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que me importa la fuerza en dirección del desplazamiento. Por eso después esto pasa a ser F por un delta R por el coseno de teta. ¿Ok? Porque me interesa como la fuerza que está alineada con el desplazamiento. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Como que yo quiero que esto esté lo más pegado posible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí, como parte del desplazamiento, no me interesa lo que no se mueve como en... Aquí lo dicen casi 90 grados. Es pésimo dibujo. Esperen, déjenme arreglarlo porque si no, no se va a entender. Acá y esto de R. Ahí sí. De R. Ahí sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí me interesa lo que está la proyección de dr que se va en dirección de F. De hecho, eso es el coseno, si se dan cuenta. Si yo hago coseno de ese ángulo, me entrega la proyección de dr sobre F o de F sobre dr. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Que me entrega la proyección. Por eso es coseno. Porque vayamos por parte. Entonces, creo que en el chat dijeron que sí. Ya, entonces, ¿qué implicancia geométrica tiene esto? Que al momento de yo ver este dibujo, al ver P hacia abajo, de nuevo tengo el lápiz en blanco, al ver P hacia abajo, ¿sí? Yo que digo, esta distancia es así, pero no me interesa la parte X, porque al final al hacer el coseno, esto se me va. Y aparte, determinar X quizás sea más tedioso, es un L seno de teta.
innecesario. Entonces, si la fuerza está en un eje determinado, X o Y, yo tengo que tomar la distancia X o Y que me sirve nomás. De hecho, para su entendimiento, después que vean la pauta, acá podemos poner FI, porque solo me interesa la distancia Y, y acá solo me interesa la distancia X. ¿Ok? Entonces acá, X, Y. Y ahora, ¿cómo se calculó geométricamente? Que también puede ser, no sé a qué se referían en sí, pero puede ser parte de la duda. Se calculó tomando solo la distancia Y. Pues, ¿cuánto va a ser la distancia Y? Yo tengo, de nuevo en blanco. Yo tengo acá, tengo acá y tengo acá, ¿cierto? ¿Esto de acá cuánto es? Esto es L coseno de teta, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ahí sí. L coseno de teta. Esto de acá también es L, ¿sí? Isósceles teta, y esto es L coseno de teta. Luego acá, isósceles de nuevo, tengo teta. Entonces aquí, ¿cuánto va a ser? L coseno de teta. ¿Cuánto es eso? 3L seno de teta. ¿Se comprendió ahora un poquito más? Ya, bueno. Bacán. Eso. Ahora, ¿a cuál pasamos? Ejercicio 2, ejercicio 3. Queda a su criterio. Hacemos el 2 y quedan como bien preparados para ustedes hacer el 3, porque ¿a qué hora termina esto? Igual podemos alcanzar. Pero igual, ya. Yo no sé qué prefieren. ¿Hacer el ejercicio complejo, dejarlo para el final con la posibilidad de que no alcancemos? ¿O hacerlo ahora y que en caso de no alcanzar quede el 2 para ustedes? No sé qué prefieren. Veamos el 3. Asumo que si alguien respondió, eso se hace. Entonces, denme un segundo. Pero si tengo el PDF abierto. Pantallazo al 3. Este fue un ejercicio, un certamen pasado. Y no le fue bien. Pero sabes que esto, denme un segundito. Lo vamos a hacer en otra pestaña porque tengo la solución. Ahora sí. Entonces, ejercicio 3 es esto. Y ahí. Ya, tenemos ese ejercicio y nos dice, el mecanismo de la figura se utiliza para mover cajas pequeñas desde una línea de embalaje hasta una correa transportadora, ya que son las que están acá. Determine, utilizando el método de trabajo virtual, el torque que debe aplicar el motor a la barra CB, que la barra CB es la que está acá abajo en la posición mostrada en la figura para cumplir con la aplicación descrita. Considere que para mover una caja hasta la correa transportadora, la pieza E debe ser capaz de ejercer una fuerza de 10 newton. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo por ahora? Entonces, Espera. ¿Que C entonces gira? ¿Onda el círculo C el que está haciendo el torque? no, ahí está el motor y lo que gira la barra se ve. ¿Sí? Gira la barra CD. Ujú. Gira como. Pero por eso, apoyada en C. Onda gira como. Claro, sería como si lo miráis de un punto, sería su pivote y gira respecto a eso. Pero sí. Ah, ya. Dibujar. Ahí sí. Entonces, ¿cómo partiría? Igual que en delante, ¿cierto? Entonces, por trabajo virtual, ¿qué vamos a tener? Sabemos que du tiene que ser igual a 0 y a su vez, reemplazando du, ¿cómo quedaría esto? Después determinamos todo, m por d teta, menos, aquí yo asumí el signo al tiro, pero de verdad es un tema de que yo dije, la fuerza va a ir hacia, la fuerza va a ir hacia allá y se va a mover para el otro lado, y como es un método bien analítico, bueno, al final se van a dar cuenta que es lo mismo, pero le puse menos F
por dx. Igual a 0. ¿Ya? Entonces esa es mi fórmula de equilibrio. En el caso de poner más, tampoco es incorrecto, pero tienen que hacerse cargo del signo al final y no por ojo, sino que por matemática. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto está en equilibrio. Listo. Si está en equilibrio, ¿qué problema ven acá? O sea, ya, ¿M espero determinarlo? No, porque es mi incógnita. F me lo dan explícitamente. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en dθ y en dx. ¿Cuánto es? Eso es lo complejo de este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué podríamos más considerar como suposición? M en sentido... ¿qué fue eso? En sentido horario. Si yo tengo, listo, tengo M en sentido horario. Ahora, tengo que empezar aquí a llevar todo, o desde acá, que es donde tengo, uy, ¿qué pasó? Donde tengo información, que es en la barra CB, que es mi incógnita, donde quiero información, hasta E, o desde E hasta CB. ¿Se entiende eso? Que también era lo mismo que pasaba en máquinas. ¿Se acuerdan que partíamos del lado, o partimos del lado de la incógnita para llevarla a donde yo esa información, o partíamos de donde yo esa información para llevarla a la incógnita? Es un método de resolución. Según yo, la dificultad no va a ser la misma, o sea, de donde ustedes quieran partir. En este caso, yo partí desde la barra CB, cosa de poder llevar el movimiento, porque mi objetivo es determinar de θ y de x. ¿Okay? Entonces, si nosotros miramos la barra CB, esto es más o menos así. Piso, para arriba, barra, barra. Más o menos así, ¿cierto? Por ahí. Entonces, nosotros aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, a priori, un momento, que el momento dijimos que iba a ser en ese sentido. Aquí está punto C, punto B. Entonces, ¿cómo va a ser mi delta B? Va a ser acá, y aquí inmediatamente yo identifico delta B. ¿Cómo yo saco delta B? Delta B es lo que les dije, este método, en este ejercicio lo realicé como más intuitivo. Entonces, delta B, diferencial de B, va a ser igual a 0,05. 0,05. ¿Por qué 0,05? Por eso, por el 50 milímetros de acá, de acá, de acá, de acá. Por dθ. Y uno diría como, ¿pero por qué estoy usando derivadas de una? Porque si se dan cuenta, esto es el arco de una circunferencia solamente, y esto es lo mismo que decir, exactamente lo mismo, ¿cómo lo va a decir esto? Perdón, θ. Y luego yo derivo, ¿sí? Respecto a θ. Y al derivar respecto a θ voy a obtener que el dB o el d es igual a la derivada de esto de una constante por dθ. ¿Se entiende? Que lo pongo así solo por simplificar tiempo. ¿Se comprende? Sí, Ya, genial. Entonces vamos en dB. Por favor, aquí tienen que seguirme. Si se pierden en un momento, griten. Entonces tenemos esa ecuación y la guardamos. Es una proporción entre cómo se mueve B respecto a dθ, que es el valor que yo quiero encontrar. ¿Okay? Ya sé cómo se mueve dB. Ahora, ¿qué es necesario? Es necesario un análisis geométrico, al menos así lo llamé. Análisis geométrico. Entonces, ¿cómo va a ser este análisis geométrico? Vamos a usar la misma imagen, pero la vamos a rayar por todos lados. Bien grande. Ahí. Entonces, ¿qué quiere decir este análisis geométrico? Primero, esta distancia, cuando lo comencé a hacer, lo empecé a hacer respecto a C y determinar cómo se movía A con respecto a C y después cómo se mueve D, porque es el camino, con respecto a C, y nunca me explotó el problema porque las distancias no eran muy conocidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Hacer CIR. ¿Dónde hice el CIR? Entre la barra, entre los dos apoyos unos o apoyos tierra de las barras. Entonces, cuando uno calcula el CIR, siendo bien una rápida, tenéis dos opciones: el mismo apoyo o ves cómo se mueve esta barra. Esta barra, acá. Así. Uy, sorry lo chueco. Lo arreglo al tiro. ¿Sí? Es el CIR de la barra
perdón, estaba marcando de la barra B. Y el otro punto va a escribir respecto al punto O, ¿cierto? Entonces tiene que pasar por acá. De aquí hasta que cruce. Déjenme, para que quede bien esto. Ahí. Y esto por ahí. Por ahí. Ya, y ahí está mi CIR, ¿cierto? Uno, cómo se mueven. Yo, miren, la verdad, cómo se preguntan. ¿Cómo calculo el CIR? Esta barra, ¿cómo se mueve? Se mueve paralelo acá, ¿cierto? Esta barra, ¿cómo se mueve? Se mueve respecto a este punto. Ahí hay un CIR. Hay muchas formas analíticas de ubicarlo y también hay una forma como bien matemática, hacer un circulito y pillar todos los CIR posibles. También es válido, o sea, usted haga la que más le acomode. Pero yo al menos a la más analítica porque el CIR de abajo me sirve porque me sé la dimensión. Así que eso. ¿Qué más puedo marcar? Puedo marcar que acá hay una línea, ¿cierto? Que me puede servir a futuro, que es 200 en la misma distancia. Y eso. Ahora, ¿cómo se mueven las cosas? Eso es lo importante acá. Primero, no hay duda que dijimos que P se mueve así. Eso puede ser un delta B. Luego, ¿cómo se va a mover A? A depende del movimiento de este punto, de forma primordial. Entonces A se va a mover así, como perpendicular a eso. Y esto va a ser delta A. Listo. ¿Cómo se va a mover D? También perpendicular al mismo punto de apoyo. Tienen el mismo punto de inicio, así que va a ser así. Un delta B. Insisto, esto no es que sea recto, sino que, acuérdense que, perdón, delta D. Son pequeñas perturbaciones, por eso las puedo hacer rectas y puedo decir que una aproximación es de teta por el radio. ¿Sí? Y luego que ya sé cómo se mueve D, si se dan cuenta, el delta X se mueve exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué más nos falta? Ángulos. Vamos a hacerlos con rojito los ángulos, que son re importantes. Acá puedo determinar un ángulo teta, que el ángulo teta que me va a determinar, perdón, no teta, porque teta ya lo usamos. Phi, que es el que me va a ayudar a hallar componentes. Acá también podemos describir un segundo ángulo, que es el de la barra, composición de la barra, de esta de acá. Que puede ser el ángulo alfa, vamos a llamar. Y acá vamos a tener un momento M. Me quedo chulo un momento. Ay, el momento M, se nos había olvidado. Y eso. ¿Se comprende por ahora algo del ejercicio? Como el análisis geométrico que hice es como saber hacia dónde se va a mover cada cosa para ahora geométricamente se me haga más fácil. ¿Sí? ¿No? Muy enredado. Disculpa, ¿por qué la recta del tenía que pasar por O? No sé si yo me corté o tú te cortaste, pero no escuché nada. ¿Por qué la recta del punto A tenía que pasar por el O? ¿Por qué la recta del punto A tenía que pasar por el O? Porque se mueve respecto a ese punto, ese es su punto fijo. ¿Okay? Cuando nosotros vemos decir, sabemos de que aquí nosotros siempre llamamos 1 porque es tierra. ¿Sí? Y la barra sería el 2 y 1, o sea, 2 se mueve respecto a 1 porque aquí está la tierra de 1, entonces ahí uno tiene una recta y 1. ¿Okay? También hay otro CIR, por ejemplo, si esto se mueve así, también está la de las perpendiculares, que es así, esto se mueve perpendicular a la barra, bueno, en este caso es esa misma, y también habría un CIR por acá. ¿Okay? Pero es el CIR, al menos yo el de abajo lo encontré que era el más cómodo y por eso sentí que sabía más dimensiones. Eso sentí, la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿Alguna otra sí, ok. duda? Vale. Creo que nosotros vimos solamente el de los perpendiculares. Ah, ya. Ya, pero con ese, usé ese, porque no. La verdad, cuando lo vi, dije como. eh, la verdad, como que lo vi y dije, ese es el CIR, ¿no? La verdad, no hubo como un procesamiento muy lógico. O sea, fue como. Ah, la barra se mueve respecto a ese punto, línea, se mueve respecto a este otro punto, otra línea. Y ahí está el CIR. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ya tengo todas mis distancias listas y dispuestas. Y ahora, yo lo que yo quiero es poder determinar algunas proporciones. Como yo determino algunas proporciones, sí o sí requerimos hacer como algo un poquito o un tanto más geométrico, ¿ok? Entonces, veamos.
nosotros teníamos la barra que era, para entender el movimiento, acá, esto era así. Uy. Esa era la barra, y luego la otra no va totalmente perpendicular, o sea, paralelo, o sea, perdón, horizontal, va así, más o menos. Y eso. Y dijimos que acá estaba delta A y acá estaba delta B. Y luego acá está el momento también, y acá se unían por abajo. Esto lo estoy haciendo solamente para entendimiento del movimiento. Y aquí dijimos que estaba phi. Entonces eso es lo que pusimos abajo, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos armar? Podemos armar triángulos geométricos. ¿Cuáles triángulos geométricos estoy hablando? Acá arriba. Vamos a ver. Esta es la regla. Un triángulo más o menos, no es exactamente igual por si acaso. Para que no me maten. Por acá. Esto por acá. Y esto por acá. ¿Sí? ¿Qué salvedad tiene? Se puede ver que eso me refiero a este triángulo, ¿cierto? ¿Qué salvedad tiene? Que la barra, ojo, está unida desde este, pero no directamente arriba, sino que ahí, ¿ya? Tenemos que tener esa salvedad. Y ahora podemos ya de lleno a poner medidas. ¿Qué medidas? Nosotros sabemos que aquí está el punto de unión, ¿cierto? Ese punto se refleja como este punto. Aquí están estos dos, ¿cierto? Los rayos en blanquito. Entonces, el punto B. Entonces, si yo quisiera saber el phi de B, es todo esto. Vamos a hacerlo así. Esto de acá, phi de B. ¿Y esto de acá cuánto vale? Te va a dar problema. Te dicen que vale 0,05 o 50. No, con 50 para que después lo vean visual. 50. Ahora, lo de arriba, ¿cuánto vale? La distancia de arriba vale 300. 300 es todo ese triángulo, porque de acá voy a rayar el triangulito aquí para que lo vean las distancias más fácil. Acá, acá y bueno, ahí el que sigue para abajo. Pero ese es el triángulo. Listo. ¿Qué más? Sabemos que acá en el medio hay una línea que vale 200. Y acá teníamos el ángulo phi. Phi. Y eso sería. No se me ocurre qué más. Por ejemplo, teníamos el punto este por acá. Y aquí también llamamos otro ángulo alfa. ¿Ok? Eso a priori sería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos notar? Podemos notar que por regla la z, ese ángulo es el mismo, ¿cierto? Y que al ser ese ángulo el mismo, voy a tener un triángulo conformado de 200 por 100, ¿cierto? Que me refiero, voy a tratar de rayar siempre en el dibujo este triángulo. ¿Sí? Y con eso, ¿qué puedo terminar? Phi. Entonces, ¿cuánto es phi? Podemos decir que phi es igual a la tangente a la menos 1 de, si estamos terminando phi, que está acá arriba, va a ser 100 dividido 200, ¿cierto? 100 dividido 200. Listo, ahí está phi. Ahora que sé phi, ¿cuánto vale b? O el phi de b. Phi sub b. ¿Cuánto valdría? ¿Alguien se le ocurre? Por regla de tres. ¿Cómo? Por regla de tres se podría sacar, ¿o no? No lo saqué así, pero a ver cómo. Porque deben haber millones de información. Es que lo decía por la ¿Cómo? relación de distancia de los triángulos. O sea, sería como 100 es a 300, como 200 es a phi de b. Pero no sé si está bien. Podría dar, o sea, no te voy a negar, pero
te puedo dar una forma más fácil. O sea, dentro del triángulo rectángulo tenemos el lado opuesto y tenemos el ángulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo determinar phi de b? Esto va a ser 300 dividido, de hecho lo vamos a hacer para que se vea más notorio todavía. Más que phi de b, esto, la tangente de phi, ¿cuánto va a ser? Va a ser 300 dividido en phi de b menos 50. ¿Sí? Entonces ahí que tengo que saber despejar phi de b. Phi de b va a ser igual a 300 dividido en la tangente de b, de phi, perdón, menos 50. ¿Ya? ¿Y eso qué me va a dar? Me va a dar que el phi de b es igual a 0,55 metros. Lo pasé a metros por... ¿No sería después. más 50? Toda la razón. Gracias. Luego, phi de a. ¿Cómo saco el phi de a? Pucha, utilizando el mismo principio, pero con seno. ¿Okay? Entonces ahora esto va a ser 300 dividido en el seno de phi. Y así podemos tener el phi de a. Que phi de a, ¿cuál sería? Esto de acá, ¿cierto? Esto de acá sería phi de a. Lo podemos ver acá. Es donde está el punto A respecto a mi círculo. Y phi de a va a ser igual a 0,8. Phi de a es igual a 0,67082 metros. Listo, tenemos phi de a y phi de b. Queda poco. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto sería un delta A? Porque yo ya tengo los phi, ojo, por eso los puse como phi y no como delta como acá arribita, ¿ya? No los puse como, perdón, con diferencial como acá arribita, sino con phi. ¿Cómo calculo? Me interesa saber esto. ¿Cómo calculo el delta A partir del phi de A? ¿A alguien se le ocurre? Exactamente lo mismo de acá. Delta va a ser el phi de A por un delta phi, que es el ángulo. Entonces esto, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,67082 de phi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chiquillo? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, me quedó una duda con respecto al análisis geométrico que hiciste. sí. Es que ese 50 Ese 50, 50. es de la barra hacia abajo, ¿cierto? Sí. Sí. Y ahí está como de la barra hacia arriba. En el análisis Ah, geométrico que tienes. y a ver, dame un segundo. Ujú. Barra hacia abajo, barra hacia arriba. Deberían ser geométricamente iguales, si no, de verdad lo consideraría como una suposición. Pero a ver, dame 2 segundos y te corro. Porque sé que esto tenía una solución, pero no sé dónde está. O sea, una solución no hecha por nosotros. A ver, tiene el mismo análisis geométrico, el triangulito, el mismo, si no me equivoco, 30, 250. También le ponen 50, así que asumo que son la misma distancia hacia arriba y hacia abajo. O sea, asumieron también 50. No, muy buena observación, sí, no me había percatado. Ahora, como que vi 50 y dije, la distancia. Pero sí, sí está ahí lo correcto de que esta, no sé si los demás entendieron, esto de acá es la distancia que está en la barra B, entonces hacia abajo. ¿Ok? A no ser que digas lo contrario en algún como en el dibujo. Lo voy a agrandar aquí.
No, sí, hacia abajo. No. Ya, pero entonces supongamos que es la misma distancia hacia arriba nomás, si no esto va, no sé cómo Creo que ya sé por qué explotaría. 50. Es porque tení 200, 100 y los otros 50 acá al otro lado. Entonces, equivalente. 200, 100 y de facto. Ya, claro. No, la verdad, ese razonamiento lógico no lo hice. Fue como que vi el 50 y dije, pensé que era de arriba, pero claro, tenés toda la razón. Hay una línea muy delgada que indica que es la barra, no lo de arriba. Esa se refería. Pero bueno, volvamos. Siento ya. Digamos. En delta. ¿Quedó claro sí cómo se calcula delta? Sí, creo. Ya. Creo que sí. Sí, porque aquí al final es lo mismo. O sea, vamos a tener phi de A por phi y después al derivar queda lo mismo con diferencial. Listo. Tenemos ese phi. ¿Qué más podríamos decir? Ese delta A qué más va a ser igual? Porque ya tenemos este delta A por este lado, pero también va a depender de cómo se mueve. Podemos dejarlo en términos de alfa. ¿Qué sacamos con dejar en términos de alfa? Sacamos de que después podemos comprar alfa para llevar a D. Entonces, también, ojalá se entienda, el del diferencial de A también va a ser igual a ¿qué? A 0,024, perdón, 0,224. ¿Y qué sería el 224? De hecho, antes mejor lo pongo con letra. Va a ser igual a el phi de OA, que eso es 0,224, ahí lo vamos a sacar, por un diferencial de alfa. Yo saco el diferencial de alfa, ¿cierto? Con el rho o A. Rho o A sería esta distancia de acá. Ya no tengo el lápiz blanco, sorry. Acá. Esta distancia de acá, rho o A. Rho o A. ¿Cómo calculo ese rho o A? Igual es fácil, o sea, hacemos Pitágoras y sale. Entonces aquí vamos a poner rho o A va a ser igual a la raíz de 0,1 al cuadrado, lo vamos a pasar a metro al tiro, más 0,2 al cuadrado. Y ahí nos da el 0,224, si no me equivoco. Sí, 0,224 metros. Entonces, por acá. Entonces, phi de A, o sea, perdón, delta, de repente enredo las letras griegas, lo siento mucho. 0,224 por un diferencial de alfa. Como por el otro lado, se podría decir, al final el mismo lado, pero en términos de alfa, ¿ya? Hay que saber que son iguales, el mismo diferencial. Luego, entre B y phi, ¿tenemos alguna igualdad? ¿Cómo ustedes determinarían esto? Necesitamos esta variable de B, delta B. Porque ya tenemos delta B en función de teta, o sea que si teníamos delta B en función de phi, los conectamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sería el delta phi? En función, o sea, delta B en función de delta phi. Si vemos aquí, ¿dónde vamos a tener? Tenemos delta B en función de phi. ¿Cuánto sería? Sería la distancia que hay, que determinamos como delta B, ¿cierto? Por diferencial de phi, que eso en este caso sería la distancia que determinamos como delta B, que está acá, phi de B, por un diferencial de phi. Más de lo mismo como hicimos antes. Entonces va a ser 0,55 por un diferencial de phi. ¿Ok? Y eso es que la proporción entre B y phi, cómo se mueve B respecto a phi. Luego, ya nos queda realmente la última. ¿Cómo se mueve D? En términos de qué yo puedo dejar D, si vemos ahora toma sentido lo que hicimos, que era dejar el ángulo alfa. Entonces ahora D simplemente va a ser un diferencial de alfa por la distancia que hay entre ellos, que sería 0,6, ¿cierto? Que el radio, la línea recta que lo une, justo está más vertical, así que perfecto. Entonces delta D va a ser igual a 0,6 por un diferencial de alfa. Y eso, por lo que dijimos acá arriba, estos dos tienen el mismo sentido en la barra y van a ser exactamente igual, dependiendo del mismo ángulo de la barra, que ponemos ahí, y obtendríamos que eso es diferencial de X.
Chumbale. Ahí. Eso. Y con eso tendríamos como las proporciones de movimiento más o menos listas. ¿Ok? ¿Y qué tenemos que recordar? Recordemos que el dB, el delta B, diferencial de B, perdón, va a ser igual a 0,05 de teta. ¿Por qué pongo recordemos? Porque está muy arriba. ¿Ok? El que primero que sacamos que se me va a perder. Entonces, ahí. Ahora, empecemos a retroceder, pues seguir el camino, si es lo que dijimos. Nosotros sabemos, tenemos un de teta. ¿Sí? Vamos a empezar desde allá. De teta, diferencial de teta. ¿Cuánto es diferencial de teta? Diferencial de teta es diferencial de B dividido en 0,05. ¿Ok? Ahora, diferencial de B. ¿Cuánto es? Lo vamos a dejar en términos de phi. 0,55 dividido en 0,05 por phi. Perdón, por diferencial de phi. Diferencial de phi. Luego, diferencial de phi. Siguiendo el camino. Ahora paso a alfa. ¿Dónde tengo relacionado phi con alfa? ¿De dónde creen que sale esa proporción? ¿Alguien? ¿Dónde tengo relacionado phi con alfa? Delta A, ¿no? Delta A, ¿cierto? Entonces de acá, ¿nosotros qué hacemos? Podemos decir que phi de A por diferencial de phi es igual a phi de OA por el diferencial de alfa. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Despejar diferencial de phi. Entonces, diferencial de phi va a ser igual a OA por el diferencial de alfa, de alfa dividido en el phi de A. Entonces, si yo reemplazo acá, voy a obtener que esto va a ser 0,55 por el phi de OA, que era 0,224, dividido en el phi de, aquí en este caso era 0,05, por el phi de A. ¿Sí? Y el phi de A, ¿cuánto es? 0,67082. Y todo esto por de alfa. Luego, diferencial de alfa. ¿En función de qué lo puedo dejar? En función inmediatamente del diferencial de x, ¿cierto? Porque era igual a esto. Entonces aquí, esto va a ser igual a diferencial de d o de x. Eso va a ser dividido en 0,6. Entonces va a tener 0,55 por 0,224 dividido en 0,05 por 0,67082 por 0,6 por el diferencial de x. Y aquí yo hallamos una proporción. Entonces, por lo tanto, de teta va a ser igual a 0,55 por... Uy, ¿qué pasa ahí? Ahí sí. 0,224 dividido en 0,05 por 0,67082 por 0,6. Y esto por diferencial de x. ¿Y ahí qué logré obtener? Una igualdad entre teta y x. ¿Con qué fin? Ahora lo van a ver. Entonces, por lo tanto, por trabajo virtual, teníamos M, ¿cierto? Por de teta, menos F por dx es igual a 0. Eso es lo que tenía originalmente. Reemplacemos de teta. M va a ser igual a, perdón, M por 0,55 por 0,20. 0,224 dividido en 0,05 por 0,67082 por 0,6 y todo esto por dx.
de X. Luego menos 10 por diferencial de X igualado a 0. ¿Qué pasa acá? Se van los de X y me queda que el momento es 1,63 Newton. Listo. Duro, sí. Muy duro, diría yo. ¿Qué tal? ¿Alguna duda? ¿Qué les pareció? No. Sí, fue, de hecho, chiquillo, siendo bien sincero, tuve mucho rato cabeceándome con este ejercicio. Yo creo que lo hice de 3 formas antes hasta llegar a esta forma. Porque no llegaba como a cosas geométricas medio incoherentes y no, y de hecho estuve a nada de no ponerlo en la ayudantía, pero mi intención fue, obviamente, no generar miedo, pero sí generar oye, siempre como que hay más que estudiar, entonces, eso es la idea, como, la idea, según yo, lo excepcional sería que ustedes vean ejercicios, muchos ejercicios, y que después, muy difíciles, y después lleguen a la prueba y sea como, se hace así. Yo creo que esa es la idea. ¿Ok? Sí, se entendió. A priori sé que tienen que digerirlo y que pueden haber muchas dudas, como es obvio. Pero se entendió así cómo se hizo el procedimiento, que igual este era un método más directo, que era de llegar y decir como debes igual al radio por d teta, porque al final la derivada te va a dar eso, o sea, no hay chance. ¿Se entiende? Se entendió, aunque igual está como Está raro. terrible. Sí, está muy, No, repito el ramo. muy raro. Pero, chiquillos, les sirve para estudiar. O sea, si entienden esto, cómo se mueve. Y de hecho, según, si lo pueden hacer de otra forma, háganlo. Porque sería ideal. La verdad que sería ideal que lo hagan de otra forma. Ahora, chiquillos, en estos 2 minutos que quedan, les quería pedir algo. Si pueden, de verdad que sirve mucho para mí. Si pueden responder una encuesta que yo creo que se demorarán 3 minutos, si es que respecto a la ayudantía, que suelo hacerla, como para siempre, ojalá mejorar. Así que eso, se la envío y luego se la envío por correo. Cuando se la envíe por correo, obviamente los que están acá no la respondan. Y espero que sean lo más sincero posible porque esto en ningún caso llega a los profes o algo mecánico, es netamente para mí, no, súper informal para mí. Entonces, eso, se lo envío ahora por el chat de Zoom. Avísenme si pueden entrar, por favor. Sí. Ya, Accedo, bueno. genial. Entonces eso, chiquillos, ojalá lo respondan y después, para seguir mejorando, y como dije, nos vemos el domingo. Yo les voy a enviar igual un correo formal el domingo a las 8 y bla, bla, bla. Así que eso, cualquier duda me dicen y traten de hacer este ejercicio. Si sale por otro método, sería ideal. Y si no les sale, tampoco siéntanse mal. O sea, no se tienen por qué sentir mal con este ejercicio. Pero eso. Chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, gracias. estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.